Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada, Canto 1, La Creación, Capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino. Texto 19. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Significado: en su posición constitucional normal, un ser viviente se halla plenamente satisfecho en la dicha espiritual. Ese estado de la existencia se denomina Brahma Bhuta o Atmananda, o el estado de autosatisfacción. Esta autosatisfacción no es como la satisfacción del tonto inactivo. El tonto inactivo se encuentra en el estado de crasa ignorancia, mientras que el Atmanandi, autosatisfecho, es trascendental al estado material de la existencia. Esta etapa de perfección se logra tan pronto como uno está fijo en el servicio devocional irrevocable. El servicio devocional no es inactividad, sino la actividad pura del alma. La actividad del alma se adultera al ponerse en contacto con la materia, y por ello las actividades enfermas se expresan en la forma de lujuria, deseo, anhelo, inactividad, necedad y sueño. El efecto del servicio devocional se vuelve manifiesto mediante la total eliminación de esos efectos de la pasión y la ignorancia. El devoto queda fijo de inmediato en la modalidad de la bondad y progresa adicionalmente para ascender a la posición de Vasudeva o el estado de Sattva sin mezcla o Shuddha Sattva. Solo en ese estado de Shuddha Sattva puede uno siempre ver a Krishna cara a cara a fuerza del afecto puro por el Señor. Un devoto siempre se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad pura. Por consiguiente, no le hace daño a nadie. Pero el no devoto, por educado que sea, siempre es pernicioso. Un devoto no es ni tonto ni apasionado. Los perniciosos, tontos y apasionados no pueden ser devotos del Señor, por mucho que se anuncien como devotos mediante el atuendo externo. Un devoto siempre posee todas las buenas cualidades de Dios. Cuantitativamente, puede que dichas cualidades sean diferentes, pero cualitativamente, tanto el Señor como su devoto son exactamente iguales. Texto 20. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. Significado: en el Bhagavad Gita 7.3 se dice que de entre muchos miles de hombres ordinarios, un hombre afortunado se esfuerza por lograr la perfección de la vida. La mayoría de las veces, los hombres son dirigidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia, y por ello siempre están dedicados a la lujuria, el deseo, los anhelos, la ignorancia y el sueño. De entre muchos de esos hombres cual animales, existe de hecho un hombre que conoce la responsabilidad de la vida humana y que trata, por lo tanto, de hacer que la vida sea perfecta mediante la prosecución de los deberes prescritos. Y de entre muchos miles de esas personas que han logrado así el éxito de la vida humana, puede que una conozca científicamente a la personalidad de Dios, Shri Krishna. En el mismo Bhagavad Gita 18.55 también se dice que el conocimiento científico acerca de Shri Krishna se entiende únicamente mediante el proceso del servicio devocional, Bhakti Yoga. Aquí se confirma exactamente lo mismo con las palabras anteriores. Ningún hombre ordinario, y ni siquiera uno que haya logrado el éxito en la vida humana, puede conocer científica o perfectamente a la personalidad de Dios. La perfección de la vida humana se logra cuando uno puede entender que no es un producto de la materia, sino que es de hecho espíritu. Y tan pronto como uno entiende que no tiene nada que ver con la materia,
de inmediato cesan sus anhelos materiales y se anima como ser espiritual. Este logro del éxito se vuelve posible cuando uno se encuentra por encima de las modalidades de la pasión y la ignorancia, o en otras palabras, cuando uno verdaderamente es un brahmana por aptitud. Un brahmana es un símbolo de sattva guna, o la modalidad de la bondad. Y los demás, que no están en el plano de la modalidad de la bondad, son o bien kshatriyas, o vaishyas, o shudras, o menos que los shudras. Por sus buenas cualidades, la etapa brahmínica es la etapa más elevada de la vida humana, de manera que uno no puede ser devoto a menos que posea como mínimo las cualidades de un brahmana. El devoto es de por sí un brahmana por acción, pero ahí no termina todo. Como se dijo anteriormente, esa clase de brahmana tiene que volverse un Vaishnava de hecho para estar verdaderamente en la etapa trascendental. Un Vaishnava puro es un alma liberada y es trascendental incluso a la posición de un brahmana. En la etapa material hasta un brahmana es también un alma condicionada, pues aunque en la etapa brahmínica el concepto de Brahman o trascendencia logra comprenderse, falta el conocimiento científico acerca del Señor Supremo. Uno tiene que superar la etapa brahmínica y alcanzar la etapa Vasudeva para comprender a la personalidad de Dios, Krishna. La ciencia de la personalidad de Dios es el tema de estudio para los estudiantes postgraduados que están en la línea espiritual. Hombres tontos u hombres con un escaso acopio de conocimiento no entienden al Señor Supremo e interpretan a Krishna conforme a sus caprichos respectivos. Lo cierto es, sin embargo, que uno no puede entender la ciencia de la personalidad de Dios a menos que esté libre de la contaminación de las modalidades materiales, incluso en la etapa de Brahmana. Cuando un Brahmana apto se vuelve de hecho un Vaishnava en el estado animado de la liberación, puede conocer quién es en verdad la personalidad de Dios. Texto 21. De esa forma, el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Significado. La obtención de conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios implica que uno vea su propio yo simultáneamente. En lo que respecta a la identidad del ser viviente como ser espiritual, existe un gran número de especulaciones y recelos. El materialista no cree en la existencia del ser espiritual, y los filósofos empíricos creen en el aspecto impersonal del espíritu total, sin individualidad de los seres vivientes. Pero los trascendentalistas afirman que el alma y la superalma son dos identidades diferentes, cualitativamente iguales, pero cuantitativamente diferentes. Existen muchas otras teorías, pero todas esas diferentes especulaciones desaparecen de inmediato, tan pronto como se llega a comprender a Sri Krishna en verdad, mediante el proceso del Bhakti Yoga. Sri Krishna es como el sol, y las especulaciones materialistas acerca de la verdad absoluta son como la más oscura de las noches. Tan pronto como el sol Krishna sale en el corazón de uno, la oscuridad de las especulaciones materialistas acerca de la verdad absoluta y los seres vivientes se disipa de inmediato. En presencia del sol, la oscuridad no puede permanecer, y las verdades relativas que se hallaban escondidas en la densa oscuridad de la ignorancia quedan claramente manifestadas por la misericordia de Krishna, quien, en forma de la superalma, reside en el corazón de todo el mundo. En el Bhagavad Gita 10.11, el Señor dice que a fin de favorecer a sus devotos puros de manera especial, Él erradica personalmente la densa oscuridad de todos los recelos, encendiendo para ello la luz del conocimiento puro dentro del corazón del devoto. Por consiguiente, en virtud de que la personalidad de Dios se encarga de iluminar el corazón de su devoto, es seguro que un devoto dedicado al servicio de Él con amor trascendental no puede permanecer en la oscuridad. Él llega a conocer todo lo referente a las verdades relativas y absolutas. El devoto no puede permanecer en la oscuridad y debido a que lo ilumina la personalidad de Dios, su conocimiento es indudablemente perfecto.
No ocurre así con aquellos que especulan acerca de la verdad absoluta a fuerza de su propio ilimitado poder de enfoque. El conocimiento perfecto se denomina parampara, o conocimiento deductivo que desciende desde la autoridad hasta el sumiso receptor oyente, el cual es genuino en virtud del servicio y la entrega. Uno no puede desafiar la autoridad del Supremo y además conocerlo al mismo tiempo. Él reserva el derecho de ser expuesto ante dicho espíritu desafiante de una insignificante chispa del todo, una chispa sujeta al control de la energía ilusoria. Los devotos son sumisos y por consiguiente el conocimiento trascendental desciende desde la personalidad de Dios hasta Brahma y desde Brahma hasta sus hijos y discípulos en sucesión. Este proceso es ayudado por la superalma que se encuentra dentro de dichos devotos. Esa es la manera perfecta de aprender el conocimiento trascendental. Esta iluminación le permite al devoto distinguir perfectamente el espíritu de la materia, debido a que el nudo del espíritu y la materia es desatado por el Señor. Ese nudo se denomina ahankara y obliga falsamente a un ser viviente a identificarse con la materia. Por lo tanto, tan pronto como ese nudo se afloja, todas las nubes de dudas desaparecen de inmediato. Uno ve a su amo y se dedica totalmente al amoroso servicio trascendental del Señor, poniéndole fin por completo a la cadena de la acción fruitiva. En la existencia material, el ser viviente crea su propia cadena de trabajo fruitivo y disfruta de los buenos y malos efectos de esas acciones, vida tras vida. Pero tan pronto como él se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor, de inmediato queda libre de la cadena de karma. Sus acciones dejan de crear reacciones por completo. Texto 22. Sin duda, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas les han estado prestando servicio devocional al Señor Krishna, la personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. Significado. El carácter especial del servicio devocional que se le presta a la personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna, se menciona aquí de manera específica. El Señor Shri Krishna es la personalidad de Dios, Swayam Rupa, y todas las demás formas de Dios, comenzando con Shri Baladeva, Sankarsana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna y Narayana, y extendiéndose a los Purusha avataras, Guna avataras, Lila avataras, Yuga avataras y muchos otros miles de manifestaciones de la personalidad de Dios, son porciones plenarias y partes integradas del Señor Shri Krishna. Las entidades vivientes son partes integrales de la personalidad de Dios, que están separadas de Él. Consecuentemente, el Señor Shri Krishna es la forma original de Dios, y Él es la última palabra en la trascendencia. Así pues, Él es más atractivo para los trascendentalistas más elevados, los cuales participan en los pasatiempos eternos del Señor. En las formas de la personalidad de Dios, aparte de las de Sri Krishna y las de Baladeva, no hay facilidad para un contacto personal íntimo, tal como la que hay en los pasatiempos trascendentales del Señor en Braya Bhumi. Los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna no han sido reconocidos apenas recientemente, como lo arguyen algunas personas poco inteligentes. Sus pasatiempos son eternos y se manifiestan a su debido tiempo, una vez en un día de Brahmaji, así como el sol surge en el horizonte oriental una vez cada 24 horas.